Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. El Espíritu Santo nos regala su paz, pero la paz debe ser buscada de nuevo cada día, porque permanentemente hay cosas que vuelven a perturbarnos. El orgullo herido por una palabra que nos dijeron, el temor de que suceda algo desagradable, una cosa que no nos salió bien, el dolor de haber dicho algo que no debíamos decir, el deseo de algo que no podemos conseguir. Todo eso nos va quitando la paz. Por eso, no hay que dejar pasar varios días sin volver a rogarle al Espíritu Santo que nos pacifique por dentro con su caricia de amor. También para esto se puede utilizar la imaginación. Tomo conciencia de las cosas que me están perturbando por dentro e imagino cada una como una gota que cae y se hunde en un arroyo que la arrastra, hasta que siento dentro de mi corazón un dulce vacío. No han quedado perturbaciones y ahora ese hueco se llena de calor, de fuerza, de vida, de fuego que consume todo resto de preocupación. Es el fuego del Espíritu Santo que todo lo invade. Y ese fuego del Espíritu Santo que todo lo invade nos permite, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, nos permite estar comenzando juntos desde Radio Fe Latina, este anteúltimo mes de este año 2024, comenzando a caminar juntos, a peregrinar juntos en derredor de la palabra de Dios, este noviembre que está naciendo, y esperemos que a la luz de la luz, a la luz de la palabra, lo podamos vivir de la mejor manera posible, de la mejor manera que esté a nuestro alcance, siempre teniendo como norte, como hombres y mujeres de fe, la palabra, esa palabra que es recta, esa palabra que va guiándonos, esa palabra que es norte. Nosotros tenemos una falible condición humana, una finita condición, una limitación muy marcada. Esa limitación, ese límite tan finito, será extendido y se potenciará si lo podemos gozar desde la hondura de la palabra del Señor, en este encuentro semanal, en la profundización de cada quien con la palabra rectora. Un gusto entonces encontrarnos una vez más desde Radio Fe Latina, compartir este alto en las ocupaciones y en las preocupaciones cotidianas y dedicarnos verdaderamente a lo que es importante, al menos desde el ser creyente, como lo es ver qué quiere decir, qué nos dice, cuál es la invitación del Señor en cada liturgia dominical, cuál es la invitación que Él nos está haciendo permanentemente. Él nos crea, nos acompaña y nos espera al final del camino, y por esas huellas, siguiendo sus pasos, peregrina y transita la vida del creyente, la vida del cristiano. Estamos comenzando el mes de noviembre, prontito ya finalizará el ciclo litúrgico y compartiremos un nuevo tiempo de gracia, un nuevo tiempo rico desde la fe, como lo será el tiempo de Adviento. Mientras tanto, vamos concluyendo este año litúrgico, este tiempo ordinario, al iniciar el mes de noviembre. Y esta semana vamos a tener presentes el lunes 4 de noviembre a San Carlos Borromeo, el martes 5 de noviembre la fiesta de las Sagradas Reliquias, el miércoles 6 de noviembre a San Leonardo, el jueves 7 de noviembre a María, Madre y Mediadora de la Gracia, el viernes 8 de noviembre
a Santa Isabel de la Trinidad, el sábado 9 de noviembre a la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Como decimos semanalmente, como repetimos, más allá de evocar a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a transitar por esa senda de la santidad, a la cual estamos todos llamados, estamos todos invitados. Esto será de acuerdo a nuestras formas, a nuestros tiempos, a nuestro estilo y a nuestros carismas. Decíamos que estamos comenzando el mes de noviembre, 3 de noviembre de este año 2024, 31º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escuche, Israel, Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esto que acabamos de compartir, que es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 3 de noviembre, 31º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos que una vez más es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido, Miguel. Gracias, Fabián. Y como vos sabés, siempre es un gusto para nosotros el volver a reunirnos en torno a la palabra los días domingos, comentando precisamente el Evangelio, aquello que nos ha enseñado el Señor de la vida, el Señor del amor, el Señor de todos, aquel que es el todo y en todos, aquel que nos ama. Fíjate vos, Fabián, que nos ama, en quien está el mayor amor y al cual definimos muchas veces, y probablemente sea la única manera de poder definirlo: Dios es amor. El amor es un término inefable. Vos fíjate que dentro de la costumbre muy humana, por supuesto, de expresar a través de la palabra, y así lo ha querido Dios, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas que pensamos, que sentimos, que queremos, que somos, todo aquello que puede expresarse lingüísticamente. Pero siempre decimos también algo que, a ver, no es tan fácil explicarlo. Hay términos que son inefables. Es decir, cuando vos encerrás en un concepto un término para definirlo, termina siendo mayor el concepto que lo definido. Y cuando uno trata de definir el amor, bueno, también termina siendo el concepto de amor mayor que el amor. Por supuesto, nada es mayor que el amor. El amor todo lo puede, todo lo es, todo lo alcanza. El amor nunca deja de ser. Pero vamos a ver ahí en las lecturas que nos propone siempre la Escritura, no diría definición, sí, pero un intento paulino, sí, por definir su experiencia de amor. Y sin duda, definir al amor es encerrarlo en un concepto. Y el amor es inefable, el amor es absoluto. Por lo tanto, es inexpresable y es inexplicable a través de una explicación lógica, puramente racional. Es un sentimiento absoluto,
cuando se lo vive el amor, es recién cuando se lo conoce. El amor, aquello que nunca deja de ser, aquello que decimos Dios es amor. Bueno, y aquello que definimos del amor, tratando de definir a Dios simultáneamente, pero que sabemos termina siendo el concepto quizá un poco escaso, un poco amarrete, digamos, para definir la grandeza de lo que está conceptualizando. De todas maneras nos entendemos, Fabián, y en los hermanos cristianos entienden todo esto cuando decimos que Dios es amor. Cuando decimos que Dios es amor, porque sentimos verdaderamente la presencia del Dios que nos llama, del Dios que nos ama, del Dios que es el todo y en todos, del Dios que hace el todo y en todos, el Dios que se expresa por la palabra, que se nos ha expresado por la palabra y por la palabra se ha comunicado con nosotros, el que se ha hecho cercano, próximo, el más próximo a nosotros. Fíjate el mandamiento que nos da el Señor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el principal de los mandamientos, Fabián? Le preguntan a Jesús esto, ¿sí? ¿Y qué responde el Señor? Responde con la sabiduría del que es la misma sabiduría. Sí, el Señor Dios. Amarás al Señor tu Dios. Shema, escucha Israel. El Señor es el único Señor. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, con toda tu alma, con la totalidad de tu ser, con la plenitud del ser. Amarás al Señor que es el amor y que te ama a ti, como a todo el prójimo. Todos son próximos al Señor por el amor del Señor en todos, a los cuales ha venido, a los cuales está viniendo, sigue viniendo. Recién leías un poquito a propósito del Espíritu Santo, Fabián, y efectivamente el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo viene permanentemente a nosotros, nos ilumina, nos guía, nos conduce, nos revela, nos guía a la plenitud de la verdad. Esa plenitud de la verdad que recorremos fue formulada por el mismo Jesucristo, pero guiados por el Espíritu Santo penetramos la hondura de esa palabra, de esa enseñanza del Maestro único que tenemos, de nuestro Señor Jesucristo, y acabamos por entender plenamente, en conformidad con la frecuencia con la cual nos sintonizamos, que es la frecuencia del amor y la sabiduría de Dios en el amor, terminamos entendiendo cabalmente lo que Dios nos está diciendo desde el amor con que nos ama y lo que Dios nos está dando, a llevarnos a fondo la explicación de eso que nos está diciendo, que nos está pidiendo y que nos está dando para que podamos hacerlo y para que podamos ser unidos al Dios del amor, aquello que solamente Dios hace por amor. ¿Y a quién hizo por amor? ¿Y a quién hizo por amor? A nosotros, a quienes amó, a quien nos manda a amar también. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? ¿Qué podemos discutir a propósito de esto, Fabián? Le preguntan a Jesús. Quizá uno dirá, ¿quieren ponerlo en un aprieto al Señor? Sí, pero acá no hay aprieto posible para aquel que es la misma respuesta de todo lo que no tiene respuesta si no está Él presente, porque Él es la respuesta del amor. Él es la respuesta total, Él es la totalidad. Pero hay un mandamiento, sí. Amar a Dios por sobre todas las cosas es el principal mandamiento. Y el segundo, que es semejante al primero. ¿Y por qué decimos el segundo es semejante al primero? El segundo tiene una importancia secundaria, relativa. Sí, podríamos decir que sí. O es casi lo mismo. O es finalmente lo mismo. Y amarás al prójimo, a tu prójimo, al próximo. ¿Cómo lo amarás? Lo amarás como a ti mismo. No menos que a ti mismo, no más que a ti mismo, con el mismo amor con que amas tú. ¿Qué diríamos? ¿Con el mismo amor con que nos ama Dios?
Es que si amamos, amamos con el amor de Dios, Fabián. Y si amamos con el amor de Dios, Dios nos ama ¿cómo? Con plenitud, con totalidad, en la plenitud de esa totalidad que es el amor de Dios, que es el mismo, porque el mismo Dios es amor. De manera que el vínculo se torna legítimo, final, decisivo, definitivo. Estamos unidos por el amor, estamos unidos para siempre. Estamos unidos para la eternidad, para la propia divinidad plenamente y para siempre. Por aquel que nos ama desde el principio y nos ama hasta llevarnos a la plenitud del ser en el amor, hasta la totalidad de eso que Dios hace en cada uno de aquellos a los cuales se acerca y a los cuales nos acercamos, cumpliendo el misterio del amor, el misterio del amor que consiste no en que hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Nos amó primero y depositó en nosotros ese amor. Y ese amor es el que experimentamos cuando sentimos el amor a Dios y al prójimo. Cuando vemos en el otro, en el cercano, el que está al lado, en el próximo, en el semejante, cuando vemos la obra del amor de Dios en él también. Entonces llegamos a darnos cuenta, y nos damos cuenta, no especulativamente, sino por el amor mismo que opera en nosotros, de que ese que está a mi lado, ese es mi hermano, ese soy yo en él y es él en mí. Ese y yo somos uno y debemos serlo, en la plenitud de la unidad en el amor y la unidad del amor en ser, como Dios quiere y busca en toda su creación, en cada uno de aquellos que la configuran y de los cuales ha hecho siempre imagen y semejanza suya, porque así hizo al hombre. Todo eso lo viene a recuperar el mismo Dios en Cristo Jesús. Es lo que viene a ser el Dios que viene a nosotros, que baja de los cielos mismos a este lugar bajo, a este lugar donde estamos, en el cual hemos caído, del cual no podemos levantarnos, sino es con la ayuda de aquel que todo lo puede en todos y todo lo puede por el amor con que nos ama. Ahora sí, elevados por el Dios del amor, en ese mismo amor, ahora sí llegamos a reconocer y ver en la creación de Dios el fruto de esa creación, y ver en cada uno de aquellos en que realmente está el testimonio del amor de Dios, ver algo que es en ellos igual que en nosotros, la presencia de la vida y de una vida que es gloriosa y eterna, de una vida que nunca deja de ser, de una vida para la cual somos convocados y a la cual finalmente somos integrados, configurando entonces una familia nueva, una nueva creación de Dios, una plena, definitiva creación del Dios único, del Dios que nos llama, del único Señor y Dios que tenemos. Fabián, fíjate vos que esto es muy interesante, ¿no? Generalmente evitamos siempre hacer definiciones, como todo concepto, digamos, todo objeto siempre merece de parte de la humana lógica, de la sabiduría humana, una definición, lo que llamamos un concepto, ¿no es cierto? Entonces todo objeto es finalmente conceptualizable y de esa manera podemos hablar del mismo y hacerlo con la extensión y posiblemente también con la exactitud con que lo hacemos desde el punto de vista de un conocimiento que podemos fundamentar en la manera en que lo formulamos. Pero también aclaramos desde un principio, y al principio de esta misma conversación, Fabián, que definir a Dios, encerrar a Dios en un concepto, es imposible. Siempre el concepto es mayor que lo conceptualizable, ¿no es cierto? Lo contiene. No hay nada mayor que Dios. Por eso Dios no es posible ser encerrado en un concepto. Pero sí ser conocido en lo mismo que es el Dios que nos conoce. Dios es amor, decimos. Tampoco definimos el amor. Por eso lo indefinible aquí resulta inefable, pero no para Dios y para la relación de Dios con el hombre o con la mujer, el hombre en sentido genérico, que ama a Dios, que es amado, convocado por el amor de Dios, y en ese mismo amor refiere la relación
a la que finalmente somos llamados para ser verdaderos testigos vivos de una vida que está en Dios y que por Dios en nosotros pasa a estar en nosotros. Hay una parte, fíjate vos, Fabián, me gustaría que no es una definición, porque estamos hablando a propósito de que no somos enemigos de definiciones, de conceptos, no lo somos, por supuesto. El hombre es un ser lógico, un ser que tiene de parte de Dios los pilares, ¿no es cierto?, del alma: memoria, inteligencia, voluntad, sin duda. Entonces podemos entender perfectamente aquello de lo que hablamos, sin duda. Y hay en toda la Escritura Sagrada, pero hay una partecita que solemos ver durante el curso del año, Fabián, de una carta que escribió San Pablo a los cristianos de Corinto, un capítulo, el 13, donde nos habla San Pablo del amor. Es cortito, mirá, y en el mismo está contenida por parte del apóstol una definición del amor. Esto tomemos entre comillas. Me gustaría, si lo tenés a mano, ahí lo buscás, capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. ¿Qué nos dice San Pablo? El amor es, y pasa a enumerar, todo lo cree, todo lo espera, todo. El amor nunca deja de ser. Me gusta eso que dice San Pablo. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios, toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará. La ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, qué hermoso, ¿eh? La fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas, la mayor de todas, es el amor. El amor nunca deja de ser. El amor es eterno, el amor es Dios. Dios es amor. Fíjate, Fabián, a qué dimensión nos hemos elevado en esta conversación, que de pronto cuando acudimos a la palabra escrita, a la palabra del apóstol de Dios, San Pablo, nos identificamos inmediatamente con lo que él dice, porque lo comprobamos en la experiencia cotidiana, en la experiencia habitual de todo cristiano que ha entendido el núcleo de la enseñanza que nos ha hecho el único maestro, el maestro de la vida, el maestro, nuestro maestro, Jesús. Dios es amor y el amor de Dios está en nosotros. Y es lo que experimentamos, y es lo que vivimos, y es lo que somos finalmente, y por lo cual pasamos a ser veraces testigos de aquel que murió por todos y resucitó para todos. Y lo hizo por todos con el mismo amor con que nos hizo, imagen y semejanza suya, con la cual nos vuelve a recrear y por la cual pone la vida por todos, porque a tal grado nos ama al grado de poner su vida por todos. Así lo hizo, así lo sigue haciendo.
Así lo seguimos experimentando en nuestra relación cristiana, Fabián. Y lo experimentamos en nuestra relación como miembros de una iglesia, cuerpo de Cristo, iglesia de Dios, sin duda, ¿no es cierto?, testigo y testimonio en el mundo de este verdadero misterio que es la vida y que es revelado por este Dios que verdaderamente es el Dios que ama y es el Dios que hace todo en todos y que es el Dios que en Cristo Jesús pone la vida por todos y para todos. Qué misterio que se revela plenamente en cada uno de nosotros. Es la misma experiencia del amor. El amor es inefable, pero el amor hay que vivirlo. Y viviendo en el amor es cuando conocemos verdaderamente el amor. Y podemos decir que los cristianos lo hemos conocido, lo conocemos y permanecemos en él. Y permaneciendo en él somos testigos de la vida y somos vida en este mundo. Y somos vida, para vida debemos serlo, para vida de todos aquellos que nos rodean y a los cuales debemos, por amor a Dios precisamente y a nuestro prójimo, debemos también ser la vida por ellos, en ellos y para ellos también, como testigos permanentes de ese misterio que Dios nos ha revelado en nosotros mismos. Bueno, Fabián, es una especie de introducción al tema de hoy, ¿no es cierto? A Jesús le preguntaban, claro, uno dirá, la pregunta que le hacían a Jesús los escribas, en este caso de un escriba, un hombre docto en el manejo de las escrituras, sin duda, ¿no? Y quizá no lo ha hecho con tanta doble intención como en otros casos fue interrogado Jesús para hacerlo tropezar en alguna respuesta y acusarlo, sino verdaderamente con el interés de alguien que va y pregunta, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Mira con qué facilidad surge ahora la respuesta. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? ¿Cuál es el mandamiento principal del cual penden toda la ley y los profetas? Y este que enuncia el mismo Dios. Escucha, Israel, el Señor, tu Dios es el único Señor, es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios, como Él te ama, lo amarás, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con la totalidad, plenamente lo amarás. Así sos amado por Él. Y así amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque nos amamos a nosotros mismos con el amor de Dios, con el amor que Dios ha puesto en nosotros y por el cual somos aptos para con ese amor amar a Dios y que establecer con Dios esa relación de amor que parte de Dios, que encuentra en nosotros el lugar propicio para su llegada y la respuesta entonces normal que merece de parte de aquellos sintonizados en la misma frecuencia mágica, divina del amor de Dios. Y en eso permanecemos, y en eso estamos, y en eso nos quedamos, Fabián. No sé si se te ocurre a esta altura alguna pregunta, algo para formular. Bien, hay muchas preguntas para hacer. A ver, la primera de ellas, Amaras, partimos de esta afirmación, Dios es amor. El creyente parte de esta afirmación, del sostenimiento, del sostener, del afirmar y de reafirmar y confirmar que Dios es amor. A partir de ahí se desarrolla nuestra vida de hombres y mujeres de fe, Miguel. Sin duda, Fabián, lo hemos dicho, sí. De la ley, del amor dependen toda la ley y los profetas. Todo depende del amor. Pues fíjate que el contenido de la ley, llamamos de Moisés, la ley es de Dios sin duda, ¿no? Dada mediante Moisés al pueblo de Israel. Si leemos la ley bajo el amor que reina en nosotros, y bueno, por supuesto encontramos que todo eso que Dios nos pide es lo que espontáneamente hacemos, precisamente impulsados por ese amor de Dios. Entonces no hay que hacer un esfuerzo para cumplir legalmente un mandato divino.
Hay simplemente que cumplir con la obligación que interior y espiritualmente en nosotros deposita el amor de Dios, para que vivamos, sintamos y finalmente hagamos en el amor todo aquello que pasa a ser consustancial a una naturaleza nueva que Dios descubre en nosotros y lo hace para siempre. Y esa pasa a ser nuestra forma de conducta, pasa a ser nuestro ser y hacer en el mundo, porque es la operación de Dios, es Dios que obra en nosotros y a través de nosotros, aquellos que hemos sido realmente llamados por ese amor, que realmente hemos tenido respuesta al amor de Dios y nos brindamos y entregamos y disponemos plenamente a ese amor, encuentra Dios en nosotros la respuesta consecuente a la plenitud de ese amor, con que nos llama, con cual nos pide, con el cual en nosotros nos equipa para siempre, para que seamos siempre lo que debemos ser en Dios, testigos del amor de Dios, testigos veraces de Dios y testimonios en el mundo. Fabián. Bien, nosotros somos amor con nuestra vida, Miguel. Digo, esta es una pregunta, por ahí no sé si tendenciosa o formulada para que cada quien en lo profundo de su interior, en lo profundo de su corazón, la pueda responder, no para con un resto, no para el mundo exterior, sino para nosotros mismos. Nosotros somos amor con nuestra vida, digo, porque las cosas en el mundo están patas para arriba, están dadas vueltas, están como están, ¿sí? Y da la sensación que en algún momento estamos todavía errando el vizcachazo, como se decía en el campo, ¿sí? En cuanto a la primigenia materia del amor, amar desde la praxis, ¿sí? Desde la vivencia, desde la gimnasia, y no desde la mera exposición lingüística o verbal o intelectual. Nosotros, con nuestra vida, ¿somos amor, Miguel? ¿O el amor está reservado de pronto para ciertos y determinados momentos de nuestra existencia? Entonces amamos por momentos sí, por momentos no, lo hacemos en forma ambivalente, lo hacemos en forma irregular. Con nuestra vida, ¿somos amor, Miguel? ¿Es posible serlo? Pues fíjate que alguna vez dijimos, creo, ¿no? Mencionando una frase de San Pablo a los cristianos de Atenas, o por lo menos a los primeros creyentes en Atenas, respecto a qué es en nosotros nuestro Señor Jesucristo, qué llega a ser, y decimos, en Él existimos, nos movemos y somos. En Él existimos, nos movemos y somos. Ahora vos fíjate, en Él, en este tiempo en que estamos realmente haciendo, yo diría, un discipulado cristiano, todos aquellos que nos hemos acercado al Evangelio, porque en nosotros se ha descubierto por el don de la fe, regalo de Dios, un creer verdaderamente en este Jesús, en este Dios en nosotros. En Él sabemos que existimos, nos movemos y somos. Y somos. Pero estamos en esa convicción del que sabe que obrando de esta manera y siendo de esta manera, como el Señor quiere, nos llama y nos potencia y nos comunica la posibilidad de ser, en Él somos, nos movemos y somos. Ser en el amor. Ya en nosotros los cristianos, ser en el amor es una convicción. Ahora, vamos a la consumación de esto. ¿El cristiano es en el amor? ¿Ha llegado a ser en el amor? Bueno, a eso vamos, Fabián. Ese es el objetivo, ser en el amor. Cuando verdaderamente seamos. En Él existimos, nos movemos y somos, finalmente somos. Cuando finalmente somos la imagen y semejanza de aquel que hace todo en todos, de aquel que consuma en nosotros por la acción del Espíritu Santo la plenitud del ser, la plenitud de Dios en nosotros, por la cual afirmamos que verdaderamente somos. Y si somos, somos en el amor, Fabián. Porque somos lo que Dios ha hecho de nosotros. Repetimos el concepto, imagen y semejanza de Dios.
somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Hay un solo Señor, un solo Señor, un solo Dios, un solo Dios. El Cristo de Dios, el Dios y Padre de todos. En Él existimos, nos movemos y somos. Esa es la consumación de la obra del Dios que nos ama. En eso somos, en eso llegaremos, a eso llegaremos. Está bien. Muy bien, creo que está hecha la presentación, generosa, abundante como de costumbre. Descansará el señor Miguel Carreras, que bien merecido lo tiene. Trabaja como a lo largo de todo el programa Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización. Y Javier Bru va a interpretar desde Radio Fe Latina, La Luz de la Palabra, Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Entonces Javier Bru, llega la música a Radio Fe Latina en este encuentro La Luz de la Palabra, de este 31º domingo durante el año. Allá vamos. Los 13 preceptos debía practicar. Un pueblo que quería ser fiel a Dios y a su alianza. Y entre tantas lecciones, muchos se inquietan por lo esencial. Viendo como el carpintero dejó sin lugar las conjeturas capciosas de unos saduceos, un legista va a preguntarle al nazareno su parecer. Dime cuál es el principal de los mandatos de la ley. Si quiero vida eterna heredar, dime, maestro, ¿cómo haré? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Toda la vida del hombre está en manos de Dios. Quien pone en él su confianza no teme en donarse. Él sostiene nuestra existencia, solo Él merece la adoración. Y aunque a Dios nadie lo ha visto, se deja encontrar. Jesús, hermano y maestro, nos lleva a su encuentro. Cuando amamos, Dios se nos muestra como experiencia de eternidad. Y es que quien conoce el amor ha conocido ya al Señor. Quien amando su vida da, la vida eterna heredará. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radica
Muy bien, la pausa musical de Javier Bru interpretando a Amarás al Señor tu Dios desde Radio Filatina, La Luz de la Palabra, compartiendo el texto que la liturgia nos ha propuesto para este 31º domingo durante el año, 3 de noviembre de 2024, que empieza a palpitar su despedida, lenta pero inexorablemente, iniciando el anteúltimo mes del año, con todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de este encuentro semanal a la luz de la palabra. ¿Qué es para el cristiano amar, Miguel? ¿Qué es? Para el cristiano, ¿qué es amar, Fabián? Vivir. ¿Qué nos viene a proponer Dios? ¿Qué vida nos viene a proponer? La vida eterna. ¿Y de qué manera vivimos? Cuando amamos. ¿Se puede vivir sin amar? ¿O amar es vivir? Amar es el uno con Dios y con el otro. Amar y el amor es la perfección, es la unidad. En el amor somos en Dios. En el amor. Recién decíamos el amor como definición de Dios, teniendo en cuenta siempre eso que previamente habíamos comentado. Dios es inefable, no se lo puede definir, encerrar en un concepto. Pero tampoco podemos encerrar en un concepto qué es el amor. Entonces terminamos llegando a la conclusión de que Dios es amor y que el amor es vida, que el amar es vivir, y vivir en el amor es amar como Dios ama, con ese amor infinito, inclaudicable, ese amor que nunca deja de ser, como el mismo Pablo lo define en esa porción que leíste del apóstol a los cristianos de Corinto. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios a nosotros nunca deja de ser. Y el amor de Dios de nosotros en Dios nunca deja de ser. Y con ese amor nunca dejamos de ser en Dios. Ser para la vida. No hay dos maneras de vivir, Sin el amor no vivimos. En el amor vivimos, somos. Somos lo que Dios hace. Somos fruto de la vida. Y la vida nunca de ser otra cosa deja de ser otra cosa que no sea vida. En Él nos movemos, vivimos y somos, Fabián, en Dios. En el amor de Dios. Fabián. Bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Este todo implica totalidad, implica que es casi como decimos por acá ante nosotros, a todo o nada, engloba absolutamente todo el ser, porque diera la sensación que al reafirmar el todo y todas, diera la sensación como que esto es totalmente por completo en lo profundo o no es, que no admitiría medias tintas. No se puede amar hoy un poquito, la semana próxima otro poquito, un poquito a esta persona, otro poquito a la otra persona. Todo el ser en su totalidad tiene que estar abarcado en la tarea de amar, Miguel. Totalmente. Finalmente terminan siendo uno en el otro y siendo sinónimos, Fabián. No se puede ser en la falta de amor, se es en el amor. El amor es el ser. Y fíjate vos cuando comentaste al principio a propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que recibimos los cristianos es amor. Ese Espíritu de Dios es el Espíritu del amor. Y el Espíritu Santo tiene por misión guiarnos a la plenitud de la verdad, a toda la verdad. Siempre decimos, bueno, hay cosas cuando
aprendemos el Evangelio, que vamos, bueno, aprendiendo poco a poco, hasta que llegamos a la totalidad del conocimiento, como debe ser para aquellos que verdaderamente sean discípulos de Jesús, y finalmente apóstoles, y finalmente, bueno, representantes de Jesús en el pleno sentido de lo que debe ser la representación, ser otros Cristos en este mundo. Y en nosotros, en aquellos que verdaderamente, como de tal forma nos rotulamos, nos clasificamos, tiene que brillar el amor de Dios, porque el Espíritu Santo nos guía a la plenitud de ese amor, la plenitud de un conocimiento que es amor, nos va iluminando paulatinamente hasta la plenitud de la luz, y la plenitud de la luz en nosotros llega a ser la plenitud del ser en la luz, del ser en la vida, del ser en la gloria de la vida, y a eso nos conduce Dios. No nos deja a mitad del camino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjate vos, la palabra es del Padre, el testimonio del Espíritu Santo, la luz del testimonio es en Cristo, en el Hijo, y la luz de la gloria es en el Espíritu Santo en nosotros. En Él finalmente, nos realizamos, nos consumamos y somos la plenitud de Dios en nosotros, la plenitud consecuentemente del amor de Dios en nosotros, y en nosotros ese amor que debemos también brindarlo como lo brindaron aquellos testigos veraces de un cristianismo que sin el amor no se entiende. Vemos la confesión de un San Pablo a través de las cartas que escribió. Es un hombre que dio con gozo esa vida que había recibido gratuitamente de Dios también, por gracia de Dios, y lo entendió el apóstol, lo entendió desde el amor de Dios en él, y del amor con que amó también finalmente él, y por amor hizo todo lo que hizo, y por amor fue testigo veraz de Dios. Y cada uno de nosotros, Fabián, debemos serlo en ese sentido y en esa dirección. Testigos veraces, sí. Hablamos, sí, la palabra de Dios, pero tenemos que vivirla. Tiene que ser en nosotros palabra viva, palabra que surge como testimonio de una conducta que es de la manera en que la proclamamos, no de otra. Y de la manera en que la proclamamos es de la manera en que la vivimos. De otra forma seríamos falsos testigos de Dios. Dios no los precisa. Dios precisa fieles testigos suyos, a los que ha formado para eso precisamente, a los que ama como hijos, a los que protege como hijos y a los cuales como hijos envía para que den el testimonio de un Padre que nos ama a todos de la misma manera que ama a estos que envía y que deben ser modelo para todos nosotros, para todos aquellos que a través de los mismos, del testimonio de esos enviados por Dios, llegan a ser también finalmente lo que Dios hace de todos aquellos que acuden a la convocatoria de su palabra, llegar a ser también hijos de Dios, hijos de la vida, hijos del amor, hijos de la plenitud del ser. Fabián. Bien, amarás al prójimo como a ti mismo. Termina siendo que es la prolongación mía de mi ser, el prójimo, en última instancia o en primera instancia, Miguel. Y sí, todos lo somos de alguna, lo somos de todas maneras en realidad, Fabián, prolongación del ser. Uno dice, sí, somos seres. En él nos movemos y somos. Cuando decimos somos, lo decimos verdaderamente, en verdad. Digamos, sí, llega a ser en cierto momento una aspiración, por supuesto, y es la aspiración inicial que tiene por la esperanza todo cristiano, llegar a ser lo que Dios hace y solamente Dios lo puede hacer en cada uno de nosotros. Hijos de Dios, hijos del amor, hijos de la vida, hijos del ser. En Él somos finalmente. Bueno, y esa es la vida, y ese es el ser en nosotros, lo cual configura de suyo y por sí
el máximo de la felicidad. Para eso hizo Dios al hombre, imagen y semejanza suya, para que sea feliz. No hay otro estado de ánimo en Dios y en aquello que sobra de Dios, y que sobra de Dios a imagen y semejanza de lo que Dios hace e imprime en su obra cuando lo hace imagen y semejanza. La felicidad es la vida. La vida es feliz de por sí. No hay otra cosa por la cual se la pueda definir. Porque no quedan conos de tristeza en una vida plena en Cristo Jesús. La felicidad plena es en aquel que es verdaderamente lo que Dios hace. Y si de alguna manera se padece o se sufre, es porque se ve en el otro aquello que el otro precisa, que no tiene, y por lo cual se lucha también para imprimir en el otro eso mismo que Dios ha hecho en nosotros, lo cual nos constituye veraces testigos de una responsabilidad mayor que tenemos y a la cual amamos, porque al cumplimiento de la misma responsabilidad llegamos a ser como testigos veraces de Dios, aquello que Dios ha hecho de nosotros, y por lo cual Dios de nosotros hace verdaderamente los seres diferentes que somos, lo que Él hace. Fabián. Bien. Tú no estás lejos del reino de Dios, afirmó Jesús. A ver, ¿por qué le responde o cierra este cuestionario, estas preguntas de este modo? Tú no estás lejos del reino de Dios, porque por ahí afirmar tú no estás lejos del reino de Dios no es lo mismo hacerlo por la positiva, por la afirmativa, diciendo que el reino de Dios está cerca para vos. Tú no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo es esto, Miguel? Bueno, acordate, si repasamos el texto, Fabián, ahí a la respuesta de Jesús contesta bien, ¿no? Aquel que está respondiendo. Frente a esa respuesta, reconoce el Señor, tú no estás lejos del reino de Dios, ¿sí? El Señor aprobaba aquellas palabras que fueron bien dichas, las estimulaba. Y en este caso no hace otra cosa que volver a hacer lo que siempre hace. Si podés repasar el texto nos vamos a dar cuenta realmente con facilidad de qué manera correcta, ¿no es cierto?, responde aquí aquel que le pregunta a Jesús. Pues la respuesta de Jesús, tú no estás lejos, claro. Quiere decir que está cerca, que no está lejos. Sí. Tendrá que acercarse más, sin duda, sí. Acercarse al Señor de la vida, sí. Esa cercanía, digamos, ¿no?, es la que realmente nos conduce frontal, directamente, a la paridad de la semejanza, Fabián. Muy bien, estamos cerca del final antes de la despedida, Miguel. Me gustaría compartir el texto, uno de los textos también que forma parte de la liturgia, la carta de los Hebreos, en su capítulo 7, versículos 23 al 28. Bien, Fabián. Los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer. Pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles. En cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Pero fíjate en esto, Fabián.
Hay un pasaje que dice así, ¿no? Sacrificio y holocausto no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo, y heme aquí, Padre, para hacer tu voluntad. Ahí está. El Señor es eterno. Los sacerdotes que lo precedieron y en figura, y debemos considerarlos como tales, ¿no es cierto?, morían como cualquier ser humano, sin duda. Y era necesario entonces renovar anualmente, ¿no es cierto?, la tarea sacerdotal a través del holocausto y el sacrificio, pero en figura de algo sumamente superior, mayor. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Sacrificio y holocausto no alcanza, pero me preparaste un cuerpo, y heme aquí para hacer tu voluntad. Eso es lo que quiere Dios, que seamos nosotros el sacrificio y holocausto. Es lo que hizo Jesús, y lo hizo una vez y para siempre, y Él es eterno, no muere, de manera que es válido el sacrificio de Él para todos y para siempre. Creer en Jesús es realmente aquel en el cual debemos depositar la fe, porque es el que permanece en nosotros y nosotros en Él. Misterio de la vida, sí, por supuesto, figurado, sí, en la tarea sacerdotal de los que representaban, sí, por supuesto, la voluntad de Dios, pero a través de la figura siempre. Acá, en este caso, el sacrificio, el holocausto que se hacían, ¿no es cierto?, y se renovaban periódicamente. Cristo Jesús lo hizo a través de su cuerpo, no es de una figura, de su cuerpo, de su vida, y lo hizo para siempre. El Señor vive eternamente. En Él tenemos entonces ya la salvación. Este es el mandamiento y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Por eso escucha, Israel, y empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece al libro del Deuteronomio, en su capítulo 6, versículos 1 al 6, y con una frase nos estamos despidiendo. Miguel. Graba estas palabras en tu corazón. Estas palabras que yo te estoy diciendo hoy, palabra del Señor. Y vivirás para siempre, sí. Pero grabarlas en el corazón, imprimirlas en el lugar donde van a permanecer para siempre. Porque va a permanecer para siempre aquel que permanece fiel a este mandato del Señor. Y es lo que hacemos, Fabián, lo que tenemos que hacer. Fabián. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Créenos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la puesta en el aire, en la operación técnica y musicalización. Que tengan la más hermosa de las semanas, que tengan un brillante mes de noviembre en el Señor, y si Él así lo desea y lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, y con mucho gusto, y Dios siempre quiere, y vemos estos programas como se van prolongando a través del tiempo, va creciendo la audiencia, lo vemos siempre, bueno, y el interés y qué interés por la misma, ¿no es cierto? Y para nosotros es un gusto una cosa sumamente agradable encontrarnos siempre en torno a la palabra de Dios. Esa palabra con la cual nos edificamos y por la cual edificamos a nuestro prójimo y a todo el público querido que nos escucha, los hermanos cristianos. A Fabián, un abrazo muy grande, saludos para vos y toda tu gente, y hasta el próximo domingo, será Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre
por Radio Fe Latina.